Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sabiduría también para obedecer. Necesitamos sabiduría también para saber cuándo obedecer y a quién obedecer. Leemos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sé que ha sido mal visto, mal dicho, mal interpretado o mal entendido que la obediencia tiene que ver con obedecer todo. La palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y entonces desde ahí se malinterpreta, se le da el contexto equivocado y creemos que obedecer en todo es obediencia. Entonces si un padre manda a un hijo a robar, entonces si un padre le dice a un hijo: ve y mata por mí, entonces si un padre manda a hacer algo indebido o hace algo indebido con sus hijos, ¿los hijos deben obedecer? ¿Es mi pregunta? No. No lo debe hacer. O sea que yo necesito también sabiduría para saber obedecer. Y es lo que muchas veces no entendemos o no se nos ha enseñado, porque se nos ha enseñado: usted haga caso y punto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Por qué? Porque así me enseñaron. Y punto. Y no pregunte. Usted solo obedezca. No. Esa no es la forma de obedecer nada en la vida. Empezando, como lo vimos ayer, desde nuestra autoridad principal, que es Dios. Si obedecemos nuestra autoridad principal como regla y sujetos a su palabra, podemos obedecer todo, porque nadie va a obedecer o a sujetarse a un padre o una esposa a un esposo, como lo vimos, o el esposo, si no realmente estamos sujetos a Cristo, la fuente de toda autoridad, la fuente de todo poder. Entonces voy a recalcar mucho: necesito sabiduría también para obedecer. ¿Esto quiere decir que yo a veces puedo desobedecer? Sí. Y vamos a mirarlo hoy cuándo podemos desobedecer, porque todo debe ser bajo la palabra, bajo lo que diga la palabra de Dios, no bajo lo que diga el hombre. Y vemos en Hechos capítulo 4, versículo 19 en adelante, cuando la orden delegada por la autoridad contradice claramente el mandamiento de Dios. Aquí, en Hechos capítulo 4, desde el versículo 13 al 33, le prohíben a Pedro y a Juan predicar el evangelio. Los amenazan, los golpean, los encarcelan, porque les dicen: usted no deben de predicar, y mucho menos en el nombre de Jesús. Ahora ellos mismos dicen en el versículo que acabo de leer, ellos le responden: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo puedo desobedecer a una autoridad? Cuando a mí me prohíben predicar de Cristo, cuando me prohíben hablar de Cristo. Es increíble cómo hay esposos que prohíben a sus esposas ir a congregarse. ¿Usted a qué va a la iglesia? Su esposo soy yo, el que la mantengo soy yo. El que doy para comer en esta casa soy yo, no el pastor, no la iglesia, no la quiero ver más allá. Y muchas iglesias y muchas esposas obedecen porque creen que eso es sujetarse a su marido. ¿Cuándo más puedo desobedecer a una autoridad? Cuando vemos en Daniel capítulo 3, del versículo 8 al 30, vemos los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor. Ellos tenían que postrarse, estaban cautivos en Babilonia, eran judíos, y les dijeron: aquí no se postran a su Dios, aquí se postran a nuestro Dios, aquí deben de adorar la estatua de Nabucodonosor. Pero ninguno lo hizo.
Ellos dijeron, solamente nos postraremos ante Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos postramos ante los dioses de los demás? Por conveniencia, o por llevar la corriente, o por no generar conflicto, o por no dañar la amistad, o por no perder un empleo, o por no salir de contienda, sea por lo que sea. ¿Cuántas veces no nos hemos doblado a los dioses de los demás y no levantamos nuestra frente y decimos, nosotros no nos vamos a arrodillar ante su Dios? Porque hay muchos dioses con D pequeña en este mundo. Todo lo que el hombre idolatra, todo lo que el hombre adora, eso se hace un Dios. Y normalmente se viene pareciendo a ese Dios que idolatra y adora. Pero hay un solo Dios con D mayúscula, nuestro Padre. A Él solamente adoraremos, y Él lo dijo, que solo a Él nos postraremos y solo a Él adoraremos, porque Dios es un Dios celoso, pero tiene unos celos que son para guardarnos, cuidarnos, protegernos, para enseñarnos, exaltarnos, para levantarnos, para formarnos, no para controlarnos. Son totalmente diferentes. Estos tres amigos de Daniel también se negaron a comer la comida del rey. Se negaron a hacer todo lo que Babilonia hacía. Es decir, aunque vivieron en el mundo y les tocó ir al mundo, a Babilonia, no hicieron lo que el mundo hacía. Ellos no se constituyeron amigos del mundo, sino enemigos del mundo, igual que bajo el nuevo pacto Dios nos lo dice. Vemos cómo ellos fueron enviados al horno de fuego, pero allí encontraron una persona más que era Cristo guardándolos, y no les pasó nada, y mandaron a calentar más el horno, más y más y más, porque querían que su castigo fuera grande por desobedecer. Y Dios siempre los guardó. Vemos a Daniel también bajo una ley falsa que quisieron hacer para engañarlo a él y al rey, cómo fue enviado al foso de los leones también. Pero él prefirió primero obedecer a Dios, y allí Dios lo guardó también. Vemos otro ejemplo en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. Allí vemos a las parteras y a la madre de Moisés desobedeciendo el decreto del faraón, porque él les ordenó que todo el que naciera varón lo mataran. Ellas eran las parteras, ellas eran las que recibían los bebés en parto. Y la orden de Faraón era: todo el que nazca varón deben matarlo, y las niñas las deben de dejar vivas. Pero ellos desobedecieron este decreto del Faraón, porque iba en contra de la ley de Dios: no matarás. Iba en contra de los preceptos divinos, iba en contra del propósito de Dios, porque con esto ellos salvaron la vida de Moisés. Y Moisés es un tipo de Cristo en el antiguo pacto, que vino a sacar el pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, que vino, como vino Cristo, a sacarnos del mundo del pecado y llevarnos a una vida eterna con el Padre, juntamente con Él. 3 ejemplos y más ejemplos que podemos ver en la Biblia donde personas que han tenido una relación con Dios se han negado a obedecer a las autoridades cuando éstas contradicen claramente el mandamiento de Dios, cuando contradicen su palabra. Ahí es cuando yo puedo desobedecer. De lo contrario, no. Un padre no puede negarle a sus hijos que busquen de Dios. Entonces un hijo, por más que su padre le diga no me busca de Dios, no debería obedecer eso. Porque primero está Dios, primero está obedecer a Dios antes que a las autoridades. Ahora no estoy diciendo que se rebeldicen, pero tenemos que pensar en qué forma logro obedecer a Dios primeramente y también obedecer a mis padres. En qué forma una esposa puede obedecer a Dios primero, buscándolo a Él y también honrando a su esposo, para que a través de esa obediencia el esposo pueda llegar a los pies de Cristo también.
¿Cuándo puedo desobedecer una autoridad espiritual? Repito, cuando esta autoridad contradice claramente lo que la palabra de Dios me enseña. Es la única forma en la que Dios nos permite hacerlo. Así que con este contexto y este pequeño resumen, hoy entendimos que también tenemos que tener sabiduría para obedecer y que lo que nos enseñaron desde un principio está mal enseñado. Usted obedezca y punto. Usted obedezca en todo y ya, no pregunte. No, debemos preguntarle a Dios, Padre, ¿esto está bien? ¿Debo obedecer esto, Señor? Cuando una autoridad laboral me dice a mí, hagamos este torcido y meta esta factura y cámbiela, o no ponga esto en inventario, cantidad de cosas, porque si no pierdo mi trabajo, pues es preferible que pierdas tu trabajo y Dios te abrirá puertas en otro, pero no puedes faltar a la palabra de Dios principalmente por obedecer una autoridad, creyendo que nos va a traer bien, pero solamente está arrastrando nuestra vida. Y como vimos el día de ayer, el que no se sujeta a la autoridad no lo está haciendo a la principal, que es Dios. Si entendemos este principio grande, nos daremos cuenta que no todo en la vida es obedecer, es saber obedecer. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, mi Rey. Gracias por esta mañana, gracias por un día más, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra y gracias por enseñarnos que no solo es obedecer todo, sino es saber que debo obedecer. Y tú eres quien me enseña porque tu palabra me da las directrices, Dios. Padre hermoso, perdónanos por cuántas veces hemos desobedecido, perdónanos por cuántas veces hemos hecho lo incorrecto por agradar personas, por agradar a una autoridad, Dios. No hemos dicho nada y hemos quedado bien ante ellos, pero mal ante ti. Hoy te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que continúes ayudando nuestra vida, nuestro crecimiento y continúes permitiéndonos, Señor, renovar no solamente nuestra mente, sino nuestra manera de vivir. En esta mañana te adoramos con nuestros labios, pero también lo haremos con nuestra vida. Gracias por darnos un día más de vida, gracias por poner una nueva misericordia cada mañana en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros proyectos, en todo, Padre. Y gracias porque esto me enseña, bendito Dios, que mientras yo me sujeto y mientras obedezco correctamente, la bendición está en mi vida. Esto es lo que abre las puertas de los cielos, cuando obedezco en todo, pero sabiamente entendiendo a quién y cómo. También qué debo obedecer. Te amamos y te bendecimos, papá lindo, y te entregamos esta mañana, este día, nuestras vidas, orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos y un abrazo gigante. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá.